grabado. Entonces, listo, seguimos. La segunda parte de esta clase, pues vamos a abordarla con base en el desarrollo de los productos, ¿sí? Esta unidad pues requiere un producto, pero ese producto está partido en dos partes, ¿sí? Entonces, en esta fase o en esta charla vamos a hablar solamente del primer producto, ¿sí? Porque ahí todavía tenemos tiempo, entonces podemos abordar la otra parte del producto en la siguiente charla. Entonces, pues si quieren vamos a leerlo, no voy a leerles tanto porque no las duermo, pero aquí la idea es, dice, en un grupo máximo de 3, entonces pregunta, ¿ustedes cuántos son? ¿Como 10? 10, sí, señor. 10, bueno, entonces serían 3 grupos, dos de 3 y uno de 4, ¿sí? Ya están organizados, ¿cierto? Porque aquí no es por CIPAS, sino por... Ay, ¿yo en qué grupo estoy? Profe, nosotros hemos trabajado así a Me enfoqué dos. mal, perdón. No, sí son dos productos, Yo había Sí, leído mal, profe, pero bueno. el producto 1 ya lo entregamos. Sí, es por CIPAS, exacto. Listo. Entonces, bueno, la verdad yo no he calificado ninguno de los productos, ¿sí? Porque pues ahí cometí un error. ¿Por qué? Porque cuadramos las fechas, pero ¿qué pasa? Que aquí la guía me decía que dentro de cada tutoría la idea era resolver dudas con respecto a esos productos, ¿sí? Entonces, por ejemplo, pues este producto, el que ustedes entregaron, pues creo que no tenía muchas dudas porque ¿qué? Era entregar un escrito como una especie de ensayo y responder estas preguntas, ¿cierto? Entonces ahí no creo que hubiese habido mucho inconveniente. Es más, pues creo que nadie me preguntó nada. Yo asumo de que estuvo claro ahí la elaboración de ese producto. Entonces, no sé si esa presunción que tengo yo no es correcta y alguien sí tiene dudas con respecto a lo que hizo o si se requiere modificar algo. ¿Qué dice? No, yo creo que no, profe, porque lo que teníamos dudas se lo preguntamos por el grupo del WhatsApp sobre el primer producto, ¿no? Ah, bueno, listo, perfecto. Entonces, miremos el segundo producto, que ese sí no lo he mirado. Ah, no, sí, ya lo había mirado. Bueno, listo. Entonces, vamos a leerlo, porque de todas maneras es importante como tener claro, tanto ustedes como yo, qué es lo que hay que entregar, ¿sí? Entonces dice, en un grupo de máximo 3 estudiantes realicen este producto, el cual consiste en elaborar un documento denominado matriz de puntos críticos, ¿sí? El cual debe contener lo siguiente. Busquen el material de aprendizaje en Google Académico bajo el término de búsqueda puntos críticos por área o departamento de una empresa. Pregunta, ¿alguien ha hecho esta búsqueda? No. Bueno, yo les cuento que sí la puse en el Google Académico, pero eso no bota nada. Entonces, no sé, ellos... Por acá está el académico, acá. Bueno, voy a abrirlo por aquí. Entonces, pues sí hay unas cosas relacionadas a lo que son puntos críticos, sí, pero no hay como tal un ejemplo de matrices para hallar eso. Bueno, pero igual de una matriz eso es relativamente sencillo. No sé si ustedes en alguna parte han hecho matrices para poder valorar ítems con respecto a unas variables, ¿no? Bueno, asumamos que sí. No, Listo, profe, entonces... hasta el momento no hemos visto eso. Por Ah, eso es que bueno. estamos tan Digamos pendientes. que no. Listo, bueno, entonces eso me gusta, ¿sí? Yo asumo que sí y entonces para que se despierta, entonces me dicen que no. Listo. Bueno, entonces determinación de los puntos críticos de control. Bueno, estos puntos críticos de control, lo que yo estoy leyendo aquí en la guía, es que eso es como semáforos, por decirlo de alguna forma, que nos indican que hay un peligro en ciertos momentos o en ciertos estados de un flujo, de un proceso. ¿Sí? Pero bueno, ahorita profundizamos un poquito más ahí. Determinación de los puntos críticos de control. Realiza un análisis de riesgos para un análisis de riesgos para su empresa. Establecer límites críticos para su ejercicio particular, necesidad de información estratégica. Ahora sí, lo que supuestamente se debe hacer.
El documento elaborado debe estar orientado o basado en la realidad de una empresa en la cual el estudiante está vinculado laboralmente o el emprendimiento que el estudiante esté desarrollando, investigando para actividades similares en diversos motores de búsqueda. ¿Cuáles son sus riesgos y puntos críticos a tener en cuenta? Empleando como guía la metodología de los puntos críticos, aplicada en el sector de alimentos. Entonces, eso era lo que les quería decir. Los ejemplos que se colocan acá están enfocados a eso, al sector de alimentos. Pues se supone que uno puede hacer la traslapación, bueno, la señora. Pero si ahí dice que sobre la empresa, y si la empresa no se dedica Bueno, a exacto. Es una buena pregunta. Listo. Lo que pasa es que, a ver, como eso es más de procesos, entonces, relativamente hacer la analogía a cualquier tipo de sector empresarial es relativamente fácil, ¿sí? No es como decir cuando usted le dicen, bueno, necesito que me defina las actividades que hacen parte de este proceso. Usted lo puede hacer tanto en una empresa de alimentos, como en una empresa de transporte, como en una empresa de tecnología, ¿sí? Son cosas que son transversales a cualquier tipo de entorno empresarial, por decirlo de alguna forma. Entonces, ahorita miramos cuál es el ejemplo que muestran, porque ahí hay un documento, y ahí miramos qué dudas salen, ¿sí? Entonces, ampliándolo para otras áreas de la empresa u otras actividades económicas. Cada actividad está orientada a determinar los puntos críticos de control y reconocer los posibles riesgos a los que se enfrenta la empresa. Y finalmente, establecer qué información estratégica es esencial para prevenir o eliminar un riesgo relacionado con una actividad o un proceso o un producto, reduciendo de esta forma el grado de incertidumbre asociado. Bueno, aquí sí toca hacer algo que es importante que ustedes lo tengan en cuenta. Primero que todo, ustedes deben analizar o definir cuál es el entorno en el cual trabaja su empresa, ¿sí? No sé si ya ustedes tengan una empresa del mundo real o van a hacerlo relacionado con su proyecto productivo. ¿Cómo lo han pensado? A ver, preguntemos aquí puntualmente. Todavía no les conozco bien la voz, pero bueno. Alba, ¿cómo ha pensado ustedes? Profe, hasta ahora fue que estoy mirando eso, yo no lo había mirado. Bueno, listo, no hay problema porque pues yo ya había mirado esto, pero a fondo no lo había detallado porque pues, pero sí es importante definir el tipo de empresa en el cual vamos a trabajar, ¿sí? ¿Por qué? Porque si una empresa de producto, pues podemos escoger un producto, si una empresa de servicio, pues nos toca escoger una empresa de servicio. Profe, pero yo creo que nosotras trabajaremos sobre la empresa en la que estamos haciendo la práctica, me imagino. Sí, pues, es mejor. Bueno, desde mi punto de vista, sobre todo por la situación actual, es mejor. Porque obviamente, no sé si ustedes en sus regiones estén en cuarentena igual que el resto del país o pueden... Sí, profe, estamos Exacto. también que no nos dejan salir a ningún lado. Bueno, entonces es un punto importante a tener en cuenta, ¿no? Porque si ustedes, por decir algo, alcanzaron a hacer contacto con una empresa y no van a poder salir, no van a poder hablar con la empresa, pues quedamos en las mismas, ¿sí? Entonces, la recomendación mía, que fue la misma recomendación que les di en la otra asignatura, es, aquí sí, bueno, en esta actividad sí le dan la libertad de escoger o su modelo o su proyecto productivo o una empresa, pero en la otra asignatura sí les decían que era una empresa y que tenía que... Entonces, ahí yo les planteo lo siguiente, no se puede hacer con una empresa del mundo real, a no ser que yo trabaje en esa empresa, tenga acceso a esa información y no se me dificulte acceder a todo lo que requiera para la práctica, para realizar el producto. Si es así, listo, hagámosle con la empresa. Pero si es lo que, pues muy comúnmente va a pasar, que no vamos a tener acceso muy fluido a esa información o ni siquiera vamos a poder salir a buscar una empresa, pues yo les recomiendo que lo hagamos con su proyecto productivo, ¿no? Con el modelo de negocio que plantearon en cada proyecto. Profe, lo que pasa es que nosotras estamos haciendo es una práctica empresarial. Lo que le comentaba. Pero ¿quiénes son nosotras? Alba bueno, listo, perfecto. Bueno, es que yo sé que ustedes me contaron en el día de la clase, pero pues de todas maneras hace rato que no nos vemos, entonces Alba y Raquel yo están... no fui. Ah, bueno, pero Alba sí fue, Pero ¿cierto? Yo le conté, sí, profe, yo le conté. Ah, bueno, gracias. Listo, perfecto. Entonces, pregunta, ¿ustedes pueden acceder a la información independientemente Profe, pues ahí sí tocaría como
es que no, yo, o sea, hasta el momento nosotros, por ejemplo, yo soy la que estoy trabajando en la empresa, Sí. pero yo estoy trabajando ahora desde mi casa porque pues nos mandaron a todos Mm, cerrados prácticamente. Pero me no, tocaría hablar, no sé, con los del área encargada, ujú, que es los sí. ingenieros ambientales y eso, que creo que son los que tienen ese tipo de información, a ver si me colaboran. Ah, bueno, Raquel, o Igual como sea, los conozco. sí, sí, sí hay facilidad de acceso a la información, perfecto, ya sea por el medio que sea, ya sea, Sí, sí, pues, ¿qué más que trabajar uno en un entorno donde tiene, primero que todo tiene conocimiento y segundo tiene el acceso a la información? Pues, si ustedes dos están ahí en la misma, pues perfecto, lo importante es que las dos participen activamente del ejercicio, ¿no? Porque pues, Raquel, usted creo que es la que trabaja allá, Alba también no. No, profe, yo no. Bueno, pero me imagino que ya debe estar empapada de cómo es el modelo de negocio, cómo son los procesos, o Pues por lo sí, menos el más o menos. proceso. Ah, bueno, entonces Pues la sí, idea profe, es esa. porque como está uno trabajando en ese proyecto, pues ya uno más o menos Ah, tiene bueno, mejor. idea. Lo que pasa es que sí, dependiendo, ahorita seguimos leyendo, pero dependiendo de lo que pida el ejercicio puntualmente, pues habrán áreas que hay que conocer un poquito más. Ahora lo que estoy mirando es que hay que hacer una matriz de riesgos, entonces sí es importante saber a qué le vamos a apuntar, si a los procesos, a un producto, ¿sí? ¿Me recuerdan qué trabaja la empresa? Raquel y Alba. Es una empresa de obras civiles, profe. O sea, o sea, Pero el el modelo de proyecto negocio son nosotros, servicios. Ah, se cayó la sí, conexión de Raquel. pero nosotras estamos trabajando en el sistema de costos. Es que ellos tienen una planta de concreto Ah, también. listo, listo, Entonces listo. nosotros estamos trabajando es en la Ya me planta de acordé. concreto de esta empresa. Sí, usted Sí, lo que está tratando de hacer es elaborar el sistema de costos de esa de la planta de planta. concretos que es nueva Sí. en ese. Ah, bueno, ahí prácticamente usted lo que van a entregar es un producto. Sí, que obviamente para ellos se va a convertir en un servicio propio, pero igual como proyecto es un producto. Es un producto porque ellos elaboran, es un producto ahí. No, pero yo me refiero Oh, al proyecto de ustedes como tal. ujú. Bueno, eso es lo que tienen que definir. Ustedes van a trabajar sobre el proyecto. Bueno, mira un momentico acá y aclaro algo, porque me entró una duda acá. Actualmente determinar los puntos de control de los posibles riesgos de la empresa y finalmente establecer qué información estratégica para prevenir y eliminar peligros relacionados con una actividad, un proceso o un producto. Ah, bueno, exacto. Entonces ustedes lo que van a definir es si van a trabajar contra ese producto que van a entregar, que para el caso de ustedes puntual es un sistema de costos, si van a Ujú. trabajar sobre el proceso, un proceso de la empresa cualquiera, no sé, ya sea la elaboración de, qué sé yo, de una empresa de construcción, por ejemplo, Sí. cómo se elaboran, no sé, los canales de riego de, no sé, de alguna planta procesadora de alimentos, por decir algo. Estoy diciendo una locura, sí, pero es como para que ustedes se Ujú. contextualicen un poco. Con una actividad, pues es una parte puntual de un proceso más grande, entonces eso es lo que tienen que definir exactamente, ¿sí? Entonces, pues ya lo definirán ustedes internamente a qué le van a apuntar, pues sí, porque si se ponen a apuntarle a todo eso sale supremamente Ah, no, sí. grande, ¿sí? Entonces es importante que lo tengan. Pero es que aquí dicen, establecer la estrategia es esencial para prevenir y eliminar un peligro relacionado con una actividad, un proceso o un producto. Bueno, entonces, la fecha de entrega después de la tutoría 3. Bueno, este tienen bastante tiempo. Aquí, matriz, producto, matriz de puntos de crítico. Bueno, Ese está para el 8 de abril, creo. ¿cómo dice? Para el Está 8 de abril, creo. Sí, Sí, lo que profe, eso toca está mirar es... encima. ¿Ah? Sí, Encima, ese profe, no. para el 8. Bueno, De la listo. otra Entonces, semana. La aquí sí semana, están... sí. Bueno, pero no me preocupen que si nos toca cambiar la fecha, la cambiamos. Lo importante es que podamos cumplir. Bueno, ahorita sí definamos exactamente cuáles son las actividades. Entonces, Lo corresponde dejamos la... para el 8 porque era Semana Santa, entonces para descansar, pero igual como no podemos salir. Sí, eso, es que No, esta, pero hemos tenido más trabajo que. Oiga, sí, es que es más trabajo Uy, del no, normal. exageradamente. Sí, sí, terrible, profe. no, yo me Acostándonos todos los imagino. días, 12 una, no.
No, claro, yo me imagino. De todas maneras, por ahí, yo no sé si a ustedes se las envié. Sí, creo que sí. Una encuesta que están pidiendo ¿qué? De la De mi coordinación. pre. Sí, creo Ah, sí, que, profe. sí, yo se las envié. Entonces, por favor, llénenla porque creo que están haciendo como un sondeo de cómo les ha ido con respecto al nuevo cambio, al cambio de la metodología, porque bueno, igual ustedes trabajan gran parte a nivel de no presencial, pero igual ya cambiarlo completamente es otro cuento. Es Bueno, que lo más entonces, complicado son las materias que son de números, o sea, de claro, ejercicios. sí, sí, Esas sí porque son complicadas. sí, sí, eso es mejor El estar uno resto, ahí. pues, es más fácil. Claro. Sí, de todas maneras, estas que son un poquito más teóricas son más Sí, es más, manejables. más diferente, sí. Sí. Bueno, tratemos de mirar acá, dice, corresponde la participación en el foro de aplicación, se desarrolla de manera individual y para lograr usted debe realizar las siguientes actividades. Lea completa y detalladamente los documentos referenciados en los links, referenciados materiales especificados en el producto, ahí donde les digo que hay una guía de cómo realizar los puntos de control críticos. Encontrar información acerca de los conceptos básicos de inteligencia aplicada e indicaciones elementales para la construcción de un ensayo. Asimismo, puede consultar otros... Profe, Señora. Ese ya, profe. pero ese es el producto 1. No, Ese ya pero... lo hicimos. pero Eso espera. ya lo Ah, hicimos. sí, 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 qué pena, sí. Lo que pasa es que... Ay, profe, por Dios. Yo estaba asustada otra vez. Ya Vivian dijo otro ensayo. No, es que aquí yo no me he dado cuenta No, que... yo que le huyo a los ensayos. No, tranquila. No, sí, ahí sí fue que me equivoqué. Profe, me ¿Qué? despertó. Bueno, menos mal. Todos. Listo, ahorita sí, productos. Listo. Conformen un grupo de máximo de 3 estudiantes, ¿sí? Listo. Bueno, lo que hablamos entonces son 3 grupos, 2 de 3 y 1 de 4. Bueno, a ver si me preocupa el de 4, porque... Profe, ¿y por qué no lo trabajamos en cifras normal? Bueno, pues sí, ahí son 5, ¿cierto? Sí, 5 5 señor. sí. CIPAS. Bueno, listo, entonces trabajémoslo en CIPAS, sí. Bueno, así para que sea más fácil para ustedes. Entonces, de las empresas presentar el producto 1 por alguno de los miembros del grupo, seleccione en una empresa de su interés. Seleccione el formato método para presentar los puntos críticos con base en los resultados de la búsqueda de Google. Consulte adicionalmente fuentes diferentes a las definidas. Digo que esto no me deja leer. A las definidas para la presente unidad, de tal manera que profundicen en las temáticas enriqueciendo su proceso de aprendizaje. Bueno, esto la idea es profundizar un poquito. Utilice herramientas tecnológicas que faciliten su proceso de revisión, análisis, estructuración de información y la generación de conocimiento a través de las cuales pueda construir, por ejemplo, gráficas, mapas mentales, análisis y demás. Eso sí es... Interactúe constantemente con su grupo de trabajo de tutor CIPA alrededor de las temáticas Unidad 2 y la elaboración progresiva del producto. Consulte información respecto a su empresa, emprendimiento, sí, esto es como mucha bla, bla, bla. Realice una descripción completa del producto o proceso que incluya la información pertinente. Aquí sí es clave, ¿no? Entonces, realice una Ahí sí. descripción completa del producto o proceso, lo que yo les decía. Sí, eso es importante tenerlo claro, producto o proceso. Incluye información pertinente sobre su inocuidad, ¿sí? O sea, respecto a la composición y método de la distribución, o sea, que no vayan a afectar esos productos al proceso normal. Y el método de distribución en caso de ser producto determinado, su uso final, los procesos que han de ser estudiados. Enumerar todos los factores de peligro que sea razonable prever que se producirán basándose en la elaboración del producto o el desarrollo, por ejemplo, requisitos, normativa legal, producto o servicio, identificación de puntos críticos, áreas clave al interior de la empresa para la gestión del producto, identificación de las razones, causa-efecto que originan, análisis de un punto crítico, y este sí está bien largo, análisis e identificación de acciones que prevengan dichas causas, consulta investigaciones o estudios de otros tipos que brinden información sobre necesidades problemáticas existentes en la región, sobre el sector relevante de tal manera que pueda identificar posibles puntos críticos en el manejo de las mismas. Bueno, listo. Entonces, primero que todo, claro como tal es establecer si lo que ustedes van a trabajar es un producto o un servicio. Listo, eso sí es importante. Proceso. Bueno, producto, proceso, sí, bueno, proceso porque hace parte del servicio.
Listo. Entonces, acá en donde mentales, análisis y reestructuración, lo que tenemos que hallar, se me perdió acá. Bueno, identificación, enumerar los factores de peligro. Entonces, los factores de peligro son como los riesgos que pueda tener la elaboración de ese producto o ese proceso. Entonces, no sé, en el caso de Alba, volvamos al caso de Alba, que es como que tengo ahí más presente, ese sistema de costos. Entonces, ¿qué factores o qué riesgos? Esto es más, factores de peligro es como riesgos. Ustedes lo que tienen que hacer es como una descripción de los riesgos que va a tener la implementación de ese proceso con respecto al proceso general o a todo lo que implica el modelo de negocio de la empresa, ¿sí? Entonces, por ejemplo, Alba, ¿ustedes qué puede pasar negativo, desde el punto de vista negativo, cuando ustedes implementen ese sistema de costos? ¿Qué han pensado? Sí, pues de pronto como la adaptación sería algo. Bueno, eso es clave, Para el ¿no? área de contabilidad, pues para el área de contabilidad ya es más difícil porque ya tienen que manejar por separado todo, entonces pues de pronto eso. Exacto, entonces tienen que, pues ustedes lo pueden orientar desde el punto de vista de la organización como tal, de la cultura, ¿sí? Para saber exactamente desde qué punto de vista son riesgosos o genera un riesgo para el negocio, la implementación de ese sistema de costos, ¿sí? Por decir algo, genere que, no sé, que de pronto se den cuenta que realmente tener esa planta ya no es rentable y que están perdiendo plata hace Ajá. mucho tiempo, por decir algo, Es- ¿sí? Es un riesgo. Entonces, otro riesgo que se den cuenta de que, al contrario, que es un buen negocio, ¿sí? Y que el riesgo es que deberían dedicarse a producir o a generar mayor, ¿cómo es?, producción en esa planta y dejar los otros productos que ellos elaboran o los servicios que ofrecen y dedicarse a eso. O que un riesgo es que, no sé, no tengan licencia para hacer eso y que si llegado el caso empiezan a Sí operar la sin esa tienen, licencia. Ah, sí sí la la tienen. tienen. Ah, bueno. Sí, señor. Yo estoy diciendo locura, ¿no? Porque yo solamente me No, imagino. Entonces, ya me di que... cuenta. Cálmate, por favor, aquí. Bueno, yo me meto ahí un poquito. Bueno, listo, exacto. Entonces, ¿cuáles son los riesgos? Entonces, los riesgos de que, no sé, esa planta implique que toque tener un sistema, por decir algo, un sistema Ahí de el riesgo seguridad es más sofisticado. ¿Cuál? lo que veíamos, Alba, con lo del orómetro y eso, que hay que estarles tomando como que cuánto en sí ellos están trabajando. Esa es la dificultad que se nos presenta o que Bueno, se presentaría. exacto. Bueno, eso es un punto, ¿no? O sea, primero que todo es identificar los riesgos, identificar qué probabilidad de materialización de riesgos hay, ¿sí? Y con base en eso, entonces poder saber qué ventaja o qué riesgo, bueno, no riesgo, sino qué tan factible es o no implementar ese sistema de costos ahí, ¿no? Por ese lado. Eso por un lado, ¿no? Porque realmente el producto a entregar es otro. Enumerar todo lo que son los riesgos, los factores de peligro que llaman ellos ahí. Que sea razonable prever que se producirán basando en la elaboración del producto del proceso. Esto es claro, ¿cierto? ¿O quién tiene dudas con respecto a eso? Todas. ¿Sí? ¿Cuál es? Bueno, aquí son tres, ¿no? Bueno, consultan información de lo que van a hacer, eso es, ya lo deben tener claro. Realizar una descripción completa del producto, qué es lo que van a hacer, ¿sí? Y realmente que incluya la información pertinente sobre su inocuidad respecto a la composición y el método de distribución. ¿Ustedes entienden qué es esto? No. ¿Ah? No, O pero sea, para saber exactamente si esa descripción o ese producto o proceso que van a analizar impacta, o sea, impacta grandemente al resto del proceso. O sea, saber que
si por ejemplo el sistema de costos de Alba, se me olvidó el nombre, Ay, el nombre terrible. Raquel, porque Raquel, apenas me estoy familiarizando con los nombres. Entonces, si implementar ese sistema de costos no impacta de manera significativa al proceso mayor, y me imagino que no, ¿no? Porque si no, no estarían pensando en eso. Entonces, identificar si eso no lo impacta fuertemente. Esto inocuidades quiere decir que es que no, que es relativamente sin Yo perjuicios, creo que sí impacta, profe. pero negativamente, porque esto está más Pues, orientado a la parte negativa. pues por ejemplo, si no existiera esa partecita del concreto, porque es que el concreto más que todo se hace es para llevarlo a las obras de la misma empresa, ¿sí? Sí, Es una empresa de obras civiles. Y si no existiera o si se da cuenta de que no es rentable, se volvería como que se echaría para atrás un proceso y se volvería como que ellos a retomar de que no, es mejor comprar el material de otros lugares a hacerlo ahí mismo. sí, sí, no, yo te entiendo, pero lo que yo quiero hacer claridad ahí es que ese sistema como tal realmente no va a no causar daño al proceso mayor, que es la elaboración del servicio de, no sé, El servicio de obra. de obra, exacto. Sí, o sea, que es un componente más y que no va a afectar grandemente al buen desarrollo del resto de actividades. Sí, esa es como lo que hay que tener en claro ahí. Ah, ok. Bueno, listo. Ahí la clave son esos tres ítems. Entonces, consulte la información respecto a la empresa o su emprendimiento para definir y realizar el análisis. Realiza una descripción completa del producto que incluye información pertinente sobre su inocuidad respecto a la composición, perdón, y el método de distribución, determinando su uso final o los procesos que han de ser estudiados. Entonces, aquí sí tienen que tener claro exactamente lo que van a trabajar para saber si realmente tiene un impacto positivo o negativo. Me imagino que no va a ser negativo porque por eso dicen que su inocuidad, si ustedes miran aquí la definición de... Entonces, la incapacidad para hacer daño, o sea, que la idea es que esto no genere traumatismos. ¿Están viendo la pantalla? No. Créame que sí nos está generando traumatismo, ¿yo, profe? No, no, pero ustedes no, ustedes tienen que generar el traumatismo, pero no a la empresa. Sí. No se preocupen. No. Aquí las que tienen cuarentena ahí para que trabajen en la lata. Más. A mí realmente lo que me preocupa es que, a ver, ¿qué? Que realmente puedan acceder a la información, sí, pues ya por lo que dice Raquel que sí puede tener acceso a la información. Pero por ejemplo, lo que se van a trabajar con el proyecto productivo sí es más fácil. Fácil en el Pues sentido de que tienen la inventar. información más clara. Bueno, es crear la información. Exacto. Sí, y pues, No es de inventar. cierta manera más fácil trabajar con la información porque es más maleable, o sea, más moldeable porque pues, obviamente es una empresa que pues, apenas se supone que Que va si no le sirve de funcionando. una forma, ya la pueden adaptar de otra. Exacto, ¿sí? Entonces, los que van a trabajar con una empresa que el mundo real, por decirlo de alguna forma, pues sí están restringidos a lo que la empresa les diga o lo que esté funcionando en la empresa. Pero igual, bueno, ahí lo importante es poder hacer el ejercicio y poder aprender. Listo. Entonces, hasta aquí, ¿hay dudas? Pero si tienen dudas, tranquilas, pregunten a ver qué no. Ah, bueno, hasta acá, porque aquí también está lo que habíamos hablado, los riesgos. Profe, qué pena, es que a mí se me había caído el internet y Sí, la verdad es que me perdí un ratico. La quinta que dice utiliza herramientas tecnológicas que faciliten su proceso de revisión, análisis y estructuración de información. pues Eso, realmente es,
Pues, a ver, lo que necesitamos ahí son herramientas que nos permiten de alguna forma entender el proceso, ¿sí? Porque se supone que es una empresa nueva. En el caso de ustedes no, porque es una empresa que en la cual una de las dos ya trabaja ahí y conoce. Entonces, ¿por qué dice que necesitamos utilizar herramientas tecnológicas que faciliten su proceso de revisión y análisis? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, están mapas mentales. No sé si ustedes han utilizado ese Map Tools, me imagino que sí. Sí. Bueno, con el que hacen mapas mentales. Entonces, si ustedes, por ejemplo, llegan a un sector de la empresa donde le van a explicar el proceso, entonces ustedes empiezan a escuchar toda la prosa, todo el relato de la persona que está encargada del proceso y ustedes empiezan a notar de manera, como dicen, como escribiendo un cuento. Pero a nivel de entendimiento es más fácil elaborar un mapa mental y pues lo de menos que usted lo hagan en una hoja. Pero lo recomendado es que todo eso quede en herramientas tecnológicas, primero porque una hoja es más fácil que se pierda, ¿sí? Que se extravíe o que se deteriore. Lo otro es que si ustedes montan eso en una herramienta tecnológica, la pueden compartir, la pueden transportar, ¿sí? La pueden almacenar. Entonces, lo que se recomienda aquí es que toda la información que se genere en ese proceso, pues, esté soportada por herramientas tecnológicas. Por lo que dicen que utilicen herramientas tecnológicas que faciliten su proceso de revisión, análisis y estructuración de la información y generación del conocimiento, ¿sí? Lo que vamos a Bueno, hablar pero hace por un rato. ejemplo, si encontramos un mapa o algo así, ¿eso hay que subirlo? ¿Hay que Pues anexarlo la idea es o que no? sí, o sea, la idea es que si ustedes tienen información ya digitalizada dentro del análisis que están haciendo, que sería lo ideal, porque obviamente como esto es un proceso, esta es la unidad 1, pues no he mirado las otras unidades, pero me imagino que van a seguir trabajando sobre el mismo proyecto, por decirlo de alguna forma. Entonces esto va a ser un repositorio de información para ustedes. Entonces, por decir algo, a ver, ¿cómo era que manejaba la contabilidad o el sistema de costos allá a nivel conceptual, ¿no? En la empresa, porque ustedes lo conocen porque están trabajando en esa, pero si imagínense que ustedes hayan ido hace una semana y ustedes les hayan dicho todo eso y ustedes lo tengan ahí escrito o grabado, entonces la idea es que ustedes de alguna forma hagan el registro de esa información apoyado en esas herramientas para poderlas transportar y compartir de una manera más fácil, ¿sí? Y para tener lo que yo les decía, un repositorio. O lo que dice acá, hacer análisis comparativo, por decir algo, si tienen un Excel y ustedes tienen una cifra por un lado y cifras por otra, pues imagínense eso, tenerlo en un papel y ponerse ustedes a hacer un cruce de comparativo de información. Pues es mejor hacer un Excel y comparar un Excel que me permite hacer y tomar decisiones más fácilmente que hacerlo de manera manual. Sí, eso es como lo que se hace referencia ahí. Que se apoyen en la tecnología, mejor dicho. Sí, porque es que pues, nos pasó la semana pasada, antes de que entráramos a esta cuestión de la cuarentena, de que nosotros, por lo menos en la oficina, estamos acostumbrados a usar agendas. Sí, y por ejemplo, a mí me pasó que me quedó la agenda en la oficina y hay una cantidad de cosas que tengo en la agenda y que obviamente no la voy a poder acceder. Entonces, lo mismo va a pasar si no utilizamos la tecnología, pues que de pronto ese apoyo que tuvimos en ese momento que es manual se nos pierde. Entonces, ¿qué pasa si ustedes, por decir algo, no sé, manejan aquí un Google Drive o un Dropbox? ¿Sí? Ustedes manejan o un OneDrive. Por ejemplo, un Dropbox, ustedes tienen esto, lo tienen en cualquier lado. Se conectan a Internet con OneDrive, con Dropbox o con Google Drive y esa información la van a tener ahí. Y es más, les recomiendo eso. Si pueden, no sé si ustedes manejan esto, ustedes tienen correo Wiz, creo que ese tiene acá OneDrive. Entonces lo que hacen es crear una carpeta y la comparten entre los miembros del equipo y todo el equipo va a tener la información compartida y actualizada de lo que estén manejando en el proyecto. ¿Sí? Por ejemplo, yo tengo aquí ¿Google Drive también lo tienen? Exacto. Todos tienen esa nube. Por ejemplo, yo tengo las tres. Bueno, esta no la tengo. Uy, ¿Sí? Entonces, por ejemplo, miren esta que esto es de Dropbox. Entonces, aquí nosotros tenemos un proyecto y es compartido. Y todo esto lo ven los demás. Y cada vez que ellos actualizan algo, me queda actualizado. Es más, si ustedes van a utilizar, por ejemplo, no sé si han utilizado para documentos compartidos. Estos documentos ustedes los pueden trabajar en línea. Entonces, los pueden... pero no quedan igual. ¿Ah? No quedan igual. ¿Cómo así? Así, igual. Entonces, No, porque nosotros intentamos con un Word y eso nos desconfiguró eso.
Ah, no, pero aquí le dice por acá en algún lado, lo que pasa es que no me acuerdo, A ver. guardar como o bajar como, a ver si puedo hacer un nuevo documento. Entonces uno escribe ahí, primero que todo, que ustedes pueden escribir al tiempo y yo puedo mirar lo que está escribiendo la otra persona. Y lo otro es que cuando lo quiero pasar a, a Word, entonces aquí le dice descargar y lo descarga como Microsoft Word y ya lo pueden seguir trabajando como Word. Pero entonces a eso es lo que se refiere ahí, como para no desenfocarnos, porque no las voy a tener aquí. Hermano, faltó ese paso. Entonces la idea es que eso, es que yo veo que hay mucha carreta, pero es carreta que es más a nivel de como sugerencias que como requisitos del producto como tal, ¿sí? Entonces, lo que les dicen es, utilicen herramientas tecnológicas, interactúen constantemente con su grupo de trabajo, pues obviamente eso lo hacemos porque ustedes se están comunicando entre ustedes constantemente y si tienen dudas, pues la idea es que me las comuniquen a mí, yo tratar de resolverlas y si yo no las sé, pues yo trato de buscar cómo resolverlas. Y, Profe, y lo de la matriz, bueno, lo de la matriz, entonces aquí empecemos. ya se va a acabar el tiempo. Sí, queda un minuto. Bueno, ahorita se va a cortar, que generamos la otra y en esa de pronto Ahora. terminamos eso. ¿Sí? Entonces, consulte la información respecto a su empresa, emprendimiento, y eso es lógico que tienen que consultar eso. ¿Sí? Realiza una descripción completa del producto o proceso que incluye información pertinente sobre su unidad. Bueno, eso es lo que estamos hablando. En caso de que, mira, aquí la composición y el método de distribución, si es producto, determinando su uso final, los procesos que han de ser estudiados. Enumerar todos los factores de peligro que sea razonable prever y que se producirán basando en la elaboración de productos. Es lo mismo lo que yo les decía. Profe, una pregunta. Se va a Pero, cortar, o sea, pregúntame. eso hay que tenerlo en cuenta para la realización de la matriz, pero no va como tal. No va en la matriz, exacto. Eso es lo que yo les decía, eso son como sugerencias, pero ya la matriz como tal, aquí sí nos van a dar una guía. Es que, mejor dicho, yo no entiendo por qué hacen todo esto, se supone que uno tiene que hacerlo, para poder hacer la matriz, porque no como. Entonces aquí es donde uno empieza a hacer realmente el producto, ¿sí? Identificación de los puntos críticos de la empresa. Entonces aquí nos dan una guía de cómo identificar puntos